La gran mayoría de los jugadores que se besan la camiseta, cuando hay dos mangos más se van, ¿eh? Y buena gente, ¿cómo andan? Hoy les traigo un nuevo video para el canal y en el día de hoy vamos a hablar de los jugadores que se fueron desde que Riquelme asumió no solo como vicepresidente de Boca, sino actualmente como el presidente. Hablemos de en qué conflictos se fueron, si se fueron bien, en qué contexto se fueron de su carrera y nada, espero que les guste este video y sin dar más vuelta y con 10 días de inactividad en los videos largos, empecemos. Con la salida de Nicolás Valentini en este mercado de fichajes, más la de Javi García y Paul Fernández, ya se fueron 3 jugadores y la pronta salida de Cristian Medina puede sumarse a una extensa lista de jugadores que suman ya 17 jugadores desde que Riquelme asumió el 9 de diciembre del 2019 como vicepresidente segundo de Boca, y la mayoría de estos jugadores se fueron con conflictos, no solo con Riquelme, sino con el club. Por distintas razones, estos jugadores ya se fueron y Valentini, como los jugadores de los que hablamos, fueron uno más a esta extensa lista de jugadores. Empecemos por Valentín Barco, donde el consejo se juntó con la gente que maneja el Colorado y le propusieron que acerque el número que querían ganar para poder firmar un contrato de 3 o 4 años. La gente de Barco extendieron que la oferta económica la debía hacer directamente Boca por ser interesado a renovar y la respuesta al jugador nunca llegó. El jugador ejecutó la cláusula para irse al Brighton de Inglaterra y actualmente está jugando en el Sevilla español sin ser tan tenido en cuenta. Recordemos que el Colito Barco había sido una pieza clave para Boca finalista en la Copa Libertadores anterior y era una pieza clave para el año posterior, el actual 2024, donde era un jugador de estandarte que ya se había ganado no solo a la gente, sino su puesto de titular, y lo necesitaba Boca, pero la complicación en el tema económico lo hizo no solo tener conflictos con Riquelme, sino con un club a futuro. Siento que el Colorado se podía haber quedado un año más, pero el saber que de Boca nunca llegó una oferta hacia el jugador es un conflicto que tienen errores ambas partes. Uno de los jugadores que más quise y no quería que se vaya es Agustín Rossi. Con el arquero no se le renovó a tiempo el contrato antes de la venta de Esteban Andrada. Actualmente se desempeña en Flamengo, con el que había firmado un preacuerdo. El arquero no solo rompió miles de récords de vallas invictas con el Flamengo, sino era muy superior a lo que era Romero, que desde que se lo trajeron se sabía que era para reemplazar a Agustín Rossi. El último partido de Rossi fue esa final donde Boca pierde una de esas supercopas de las que nos gana Gago, pero el nivel de Agustín Rossi ya era el arquero titular indiscutible y un jugador que podía ser ídolo de la institución Ceneice a futuro, pero tan solo el problema económico que lo llevó a separarse hace que Agustín Rossi se haya desprendido y esté jugando actualmente en Flamengo. Uno de los estandartes del principio y final del ciclo de Guillermo Barros Esqueloto fue Carlos Izquierdos, figura fuerte en el plantel, muy cuestionado por el patrón Bermúdez. Hugo Ibarra ejecutó la orden de limpieza de Riquelme, sorprendiendo y cayendo muy mal en el grupo. Recordemos que el último partido de Izquierdos fue contra Corinthians, luego de haberse quedado eliminado en la Copa Libertadores, en un partido conflictivo, ya que los premios que se habían prometido desde la dirigencia de Ameal no se le habían subido luego de haber salido campeones, y parece que el equipo fue para atrás, comandado no solo por Izquierdos, sino el Pipa Benedetto. Junior Alonso se escapó con la excusa de razones familiares y se fue a jugar en Brasil por más dinero. No hay mucho de lo que hablar. Junior Alonso no era muy tenido en cuenta y no es de mi agrado, así que no me voy a extender mucho de hablar sobre el paraguayo. Otra cosa es Carlos Zambrano. El peruano, una de las incorporaciones que nunca rindieron, se peló con Ibarra y se fue libre. Y uno de los últimos casos fue cuando Benedetto le pegó tremenda piña y salió al segundo tiempo con un ojo prácticamente violeta. Santiago Ramos Mingo se negó varias veces a renovar en las condiciones que le proponían y terminó saliendo libre
al Barcelona. Hoy está libre en Defensa y Justicia, muy conflictado con el equipo de la Ribera, ya que salió con la patria potestad y no le dejó ni 2 pesos al Ceneice. Hola, soy el Chino Fútbol y estoy acá para hacerles acordar que se suscriban a mi canal. Espero que les esté gustando el video y sigamos. Julio Buffarini, uno de los estandartes en la Copa que Boca pierde en 2018 versus River, fue uno de los primeros escándalos en la conducción y se fue libre. No le renovaron a tiempo y Julio se terminó yendo en malos tratos con el equipo, sabiendo con lo que amaba a Boca. Nahuel Molina, un campeón del mundo, un bicampeón de América, lo tuvo Boca y nunca lo supo aprovechar. No se llegó a un buen puerto y el padre del chico acusó de Rottweilers a los integrantes del Consejo de Fútbol y así Boca se perdió un campeón del mundo que brilló en Italia y hoy juega en el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Marcelo El Chelo Weigand es uno de los jugadores que actualmente sigue teniendo Boca, pero está jugando en el Inter de Miami. Renovó hasta diciembre del 2027 y luego de un scratch en redes sociales hacia el Consejo de Fútbol, se fue cedido al equipo de Messi, como había dicho. Uno de los jugadores que Boca nunca se tuvo que haber desprendido, pero hubo un conflicto muy grande, fue Agustín Almendra, el campeón actual de la Sudamericana con Racing. Tiene una historia llena de conflictos e idas y vueltas. Quiso colgar los botines durante la comisión anterior y la actual conducción lo rescató y el chico retomó su nivel y fue increíble. Cuando Almendra le pegaba sabías que era gol, pero luego se peleó con Sebastián Bataglia, lo limpiaron y lo bajaron a reserva y arrimó a Racing con el pase en su poder y ahora es campeón de la Sudamericana. Recordemos que ese mediocampo donde Boca tenía a Medina, a Varela y a Almendra era un mediocampo para ganar la Copa Libertadores. Ese Boca llega a las semifinales y pierde 3-0 con el Santos de Soteldo, pero recordemos que Almendra era un jugadorazo para Boca, un jugador que estaba rindiendo muy bien y de repente Sebastián Bataglia no lo tenía ni en el equipo suplente. El conflicto, como recuerdo, fue generado un partido de Copa Argentina en donde Boca juega con los suplentes y Bataglia ni siquiera lo pone en ese partido. Luego vuelven a los entrenamientos y Almendra, me acuerdo que le dijo a Bataglia que Riquelme le hacía los equipos y que era un cagón. Un jugador nuevamente campeón del mundo es Alexis McAllister, el mediocampista que llegó con la dirigencia de Angelici. Con el arribo de Riquelme se desató un conflicto y el jugador prefirió irse al viejo continente, pagó los 10 millones de dólares y partió hacia Inglaterra a principios de ese año. Para hablar de Alexis McAllister, la estaba rompiendo en Boca. Boca tenía un nivel altísimo con Alexis McAllister en el medio. Imagínate que jugaba ahí hasta Soldano en ese equipo. McAllister, como dijo muchas veces, se quería quedar en Boca, le propuso a Riquelme quedarse en Boca, le dijeron que sí, y semanas después lo vendieron al Brighton. Fue un desastre desde la dirigencia y cosas de las que nunca habló Riquelme ni el Consejo de Fútbol. Paul Fernández, en 2020, Boca cambió las condiciones de compra con el Cruz Azul de México, no llegaron a un acuerdo y el volante quedó colgado. Finalmente su vínculo con el club terminó el 31 de diciembre y regresó a México. Luego, años después, volvió a Boca. Eduardo Salvio, después de cortarle un dineral, alrededor de 7 millones de euros. Sí, 7 millones de euros le estás sacando a tu jugador, uno de los jugadores que no solo jugaba, sino no le podés cortar eso a un empleado. No hubo esfuerzo por retenerlo y lo dejaron ir. Carlos Tevez, un estandarte, un ídolo de la institución, se fue por la puerta de atrás, no por lo que haya hecho, sino por lo que demostró el cuerpo de fútbol. La relación arrancó mal por la cercanía personal y política con Daniel Angelici. Julio Bermúdez y Raúl Cassini lo maltrataron de una forma espantosa y la relación se fue quebrando y el último ídolo de la época dorada de Boca se terminó yendo, como dije, por la puerta de atrás, no solo peleado con la dirigencia, sino con Juan Román Riquelme, que dijo un par de cosas que después te das cuenta que eran todas mentiras. Cristian Pavón, el jugador que iba a llegar a Europa, el jugador que iba a jugar con Messi en el Barcelona o en el Arsenal, luego del Mundial se terminó destruyendo solo y luego de malos meses terminó estando en Los Ángeles Galaxy, en donde estuvo a préstamo y no aceptaron un ofrecimiento del club de la MLS por 10 millones.
10 millones de dólares por Christian Paul y estaba teniendo un mal tiempo futbolístico y un mal tiempo desde lo personal. Tuvo un problema con una chica, no es de lo que estamos hablando, pero pasó el tiempo. El delantero jugó pocos partidos en Boca y nunca llegó al acuerdo para su continuidad. Lo colgaron los últimos 6 meses de vínculo. No podés colgar a Pavón luego de haber no aceptado 10 millones de dólares. Qué desastre que es la dirigencia. No renovó el vínculo y terminó yendo al Atlético Mineiro de Brasil sin dejar un peso. Un peso, no aceptaste 10 millones de dólares, Riquelme, sos un desastre. Mauro Sarte, la propuesta de Boca fue un contrato hasta junio del 2021 con chances de extenderlo hasta diciembre. El futbolista pidió una cláusula de salida cuando se terminara la Libertadores en el año 2020 que se le mejorara el salario según el dólar. El club aceptó el aumento, pero no la salida prematura. Con ese quilombo que tuvo Boca, Zárate se fue para nunca volver. Benedetto es un caso aparte, porque no solo se fue por ser el tercer delantero a disposición, ya que Merentiel y Cavani estaban por encima suyo, sino porque después de la vuelta de Europa, que fue una vuelta desastrosa que arrancó muy bien, conflictos no solo internos como el de los premios como izquierdos, sino conflictos extrafutbolísticos yéndose a discotecas en partidos o fechas impropias para un jugador profesional hicieron que el Pipa Benedetto se vaya de la forma que no se tenía que ir el mejor 9 después de la era de Palermo. Sebastián Villa, el club decidió que no jugara más con la camiseta azul y oro después de la condena por violencia de género. El delantero se declaró en libertad de nación en forma unilateral y firmó contrato con el Beroa Stara Zagora de Bulgaria. Recordemos que Boca y Villa están en un juicio porque se declaró en libertad de acción teniendo un contrato que seguía vigente. Pues están los casos de los que estábamos hablando. Valentini no llegó a un acuerdo económico queriendo cobrar mucho más de lo que Boca quería. Cristian Medina está muy cerca de irse al Feyenoord o ser colgado. Paul Fernández, luego de tantos años en Boca, se terminó el contrato, no fue colgado como Valentini y ahora actualmente es un jugador de Fortaleza y Boca lo pierde para el Mundial de Clubes. Y el último del que estábamos hablando es Javi García, después de una eternidad en Boca. Creo que nací yo y Javi García estaba jugando en Boca. Se va luego de no haber tenido un solo minuto en este año, pero parece que va a volver ya que puede llegar a participar como ayudante y entrenador de arqueros. Así que nada, espero que les guste la idea del video, suscríbanse, denle me gusta, perdonen por la inactividad y esperemos seguir con este nivel increíble y crecer cada vez más como comunidad. Nos estamos viendo en la próxima, gracias por ver hasta el final, denle me gusta, comenten, compartan y los quiero un montón. Chao. ¿Qué onda, che? ¿Sos que no sos chino fútbol, loco?